Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de In Situ. Desde el programa de comunicación institucional de la Unidad Académica Caleta Olivia hemos creado este espacio en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio para poder estar cerca de las informaciones de nuestra sede académica y también de todos aquellos motivos por los cuales podamos encontrarnos nosotros a través de las redes sociales con noticias, novedades y todo lo que tiene que ver con la vida institucional de la Universidad Pública y Gratuita en Santa Cruz. Hoy, en esta primera emisión de In Situ, vamos a estar conversando con la profesora Karina Nawin, quien es la secretaria académica de la Unidad Académica Caleta Olivia. Avanzamos y vamos a buscar las informaciones en una charla que esperamos sea amena junto con nuestra invitada. Karina Nawin, bueno, comenzaste los primeros días de marzo a formar parte de la gestión dentro de la Secretaría Académica con varias novedades muy buenas, muchas de ellas, antes de meternos, por supuesto, en todo lo que son las acciones que se han tomado en función del cumplimiento de la resolución del rectorado sobre qué cosas atender y a qué cosas prestarle más atención en esto de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Pero primero contame cómo ha sido o cómo han sido esos primeros días ya de trabajo firme dentro de la Secretaría Académica, un trabajo nuevo, formando parte ya en puestos más importantes dentro de la gestión. Sí, así como vos decís, arranqué académica el 3 de marzo, en pleno comienzo de cursada y una semana de mesa de exámenes. La verdad que fue todo un desafío en principio tomar esta responsabilidad por parte de la propuesta de la decana y el vicedecano y bueno, como todo desafío obviamente tiene las ansiedades previas de conocer, porque obviamente Secretaría Académica, además de que es una tarea que vincula docentes, alumnos y otras áreas, trabajo con otras áreas, acceso y permanencia, educación a distancia, el desafío de trabajar con un equipo. Sí. Claro, dentro de los primeros tiempos te quería interrumpir porque hay un dato que quizás no salió tanto a la luz por esto de los cortes que hubo que hacer y porque el trabajo se centró prácticamente en que la vida universitaria no pierda el ritmo, más que nada en las cuestiones académicas, pero vos ingresaste a la Secretaría Académica, se terminan en esos días las inscripciones, alcanzan a hacer todo un trabajo del recuento de todas las carpetas y de todos los ingresantes, y en este año en particular se superaron todos los récords encontrados en años anteriores sobre cantidad de ingresantes. ¿Cuáles fueron Exacto. esos números y a qué causas le añadís esta circunstancia? Sí, en principio, bueno, junto con el ingreso en ese contexto, digamos, de inicio de cursada, estábamos también con el proceso del plan de transición del profesorado en ciencia de la educación, que en ese entonces, bueno, el código, el plan el 007, que todos lo conocen así, eh, se cambió al plan del profesorado universitario en ciencia de la educación y eso generó digamos, una inscripción bastante interesante y significativa, como así también el paso, la voluntad expresada de algún estudiante de quedarse en el plan nuevo, ¿no? Entonces, junto con eso, más algunas cuestiones referidas a carreras de la Escuela de Ingeniería y Sistema, hemos llegado a 1.500 ingresantes. Bien, estamos hablando de 1.500 ingresantes, un número que seguramente lo dobla, se habla de aproximadamente unos 2.000 alumnos, que son estos que se han readmitido, los que se han reinscrito, los que siguen en carrera en cada una de las propuestas que dicta nuestra sede, pero por otro lado, todo un movimiento académico que en un momento se ve interrumpido, un decreto de necesidad de urgencia del presidente, cuarentena, o mejor dicho, este aislamiento social preventivo y obligatorio que hace que las cosas se modifiquen y que se comience a trabajar más en las cuestiones de virtualidad. Y vos dijiste algo recién, hablando sobre esto de conocerse con otras áreas o trabajar en conjunto con otras áreas y también con los estudiantes. ¿Ahí fue el centro o eso fue lo que permitió que el trabajo que se desarrolla actualmente diera esto que contabas hace poco tiempo en distintos medios de más del 80% de las aulas activas dentro de la universidad y en este momento? Claro, exactamente. En el momento de, bueno, que no había pasado esta medida, yo había mantenido reuniones con el área de acceso y permanencia y educación, el programa de educación a distancia,
junto con la Secretaria General Académica, la doctora María Elena Bain, para poder delinear algunas acciones que teníamos propuestas en este año para realizar, tanto impulsar la articulación de las tres áreas del trabajo y realizar un trabajo colaborativo y con un fin y objetivo de poder también potenciar, por así decirlo, la educación a distancia, dado que de por sí todas las carreras que hay en la universidad se habilita automáticamente un espacio en lo virtual como apoyo presencial, las famosas comisiones AP en la plataforma Un País Modal. Y desde educación a distancia nos decían que había pocos profes que lo usaban, entonces, bueno, queríamos hacer un trabajo como para mostrarle eso, también una herramienta más. Pero también es cierto que, y acá valoro mucho y pongo en valor el trabajo y la voluntad de los docentes, porque si bien tenemos diferentes formaciones, y siempre uno lo piensa desde lo presencial, hasta algo tan delicado como es evaluar también, que es esta segunda etapa que ahora estamos trabajando, cómo evaluar. Entonces, bueno, el aprender eso tan rápido, y uno no es que el conocimiento lo aprende y el otro día lo aplica, o sea, tiene todo un proceso en la formación de uno y en el cambio de estructura de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje, junto con las herramientas digitales y demás, que tiene que haber mucha voluntad del profe para poder cambiar todo lo que viene trabajando hace años. Y entonces, bueno, por un lado eso, y por otro lado también los estudiantes, obviamente, ¿no? Que se anotan a una carrera presencial y de repente se encuentran con que, dado a este contexto de la pandemia, tienen que hacerlo virtual y tal vez no tienen recursos o no tienen una banda de internet adecuada para poder trabajar 5 o 6 materias al mismo tiempo. O sea, es todo un tema que realmente, bueno, así llegamos en 2 semanas de poder tener el 82% de las aulas activadas. ¿Cuál es el balance que haces a un mes del uso total de esta herramienta? ¿Y cuáles pensás que son las cosas que precisamente esto de la virtualidad ha permitido que la universidad se mantenga en movimiento? Sí, en principio yo lo veo como significativo esto de que tiene que ver también con la formación. Nosotros somos universitarios y tanto docentes como estudiantes sabemos que todo el tiempo hay que aprender algo y desaprender otras cosas. Y creo que esto es algo que nos llevamos de este proceso que vamos a transitar y seguramente va a tener un fin, no sabemos cuándo, pero va a tener un fin, de que el aprender encima en un contexto de esta magnitud, se pueden sacar cosas muy buenas. O sea, esto de decir, bueno, conocí la plataforma, si ahora doy clase presencial puedo colocar material ahí o conectarme asincrónicamente con los chicos dejando un video. Creo que en eso los docentes están viendo que es posible tener esa herramienta para potenciar las clases presenciales. Y en el caso de los estudiantes, yo siempre bueno, si bien mantengo reuniones todas las semanas con ellos para un poco saber cómo están y cómo van este proceso, eh, creo que es un aprendizaje, yo siempre se lo digo, porque si ellos piensan a futuro una formación de posgrado, hoy en día todas las formaciones de posgrado, maestría, doctorado, diplomatura, son virtuales. Entonces que aprovechen esto de su formación inicial para pensarse a futuro en una formación continua y que lo van a poder llevar, porque en mi caso personal, que estudié mi carrera de posgrado virtual, era aprender en ese momento, tanto la virtualidad como también la maestría, como también la forma, era todo en el momento. Entonces, ahora es un buen desafío y aprendizaje previo para los estudiantes. Bueno, vamos compartiendo unos mates dentro de también lo que es esta charla en la virtualidad, dentro de esta propuesta que hemos denominado In Situ, pero también una de las características que tiene esta iniciativa es que, además de hablar y de conocer sobre distintas informaciones que tienen que ver con nuestra universidad, también nos interesa conocer sobre quiénes son los que nos cuentan esas novedades. Y queremos en este caso empezar a tener un panorama sobre quién es Karina Nawin. Karina, que es, simplemente para adelantar algo que seguramente nos vas a contar, sos graduada de nuestra unidad académica Caleta Olivia, una mujer que tiene una
un importante sentido de pertenencia para con la universidad. De hecho, ese pañuelo característico que ha marcado todo un tiempo sobre nuestro trabajo en la defensa de la universidad pública y gratuita en toda la República Argentina es simplemente una pequeña parte de todo eso. Contanos un poco de tu historia, desde tu pico truncado hasta por qué fue que elegiste la universidad para estudiar, y bueno, cuáles son, en tu caso en particular, estas características que hoy te deja la universidad y esto del posgrado, en qué has avanzado, cómo estás también hoy. Bien. Sí, como bien dijiste, soy de Pico Truncado. En realidad, comencé la universidad en el 2001. Conozco a la UNFA por un canal, por un programa que daban Punto Donal, que lo daban en toda zona norte, en los canales municipales, y ahí conozco que la existencia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Caleta Olivia. Si bien ya desde el tercer año de la secundaria ya tenía definido que quería ser profe de matemáticas, porque siempre me gustaban las matemáticas y sobre todo enseñarlas, porque hay una gran diferencia entre el gusto de la ciencia y el gusto de la docencia. Entonces, me parecía eh, que, bueno, la docencia se me podría dar, decía yo. Entonces, bueno, eh, en el 2001 averiguo y, bueno, me encuentro que el profesorado de matemática estaba en la UACO, decido inscribirme y empezar mi formación. Y yo creo que la pertenencia la fui generando en la universidad por esta posibilidad que me dio de pensarme dentro de mi posibilidad, de mi contexto, de donde yo venía, de Pico Truncado, la posibilidad de crecer profesionalmente. Soy la única graduada en mi familia, de 4 hermanas, y siempre en mi casa fue como muy importante la educación y el poder crecer, como que la educación era la puerta hacia, ¿no? Participé también en espacios políticos de claustro de asistente, de ayudante, claustro de docente actualmente. Desde este lugar del compromiso, de alguna manera, no sé si de devolver, sino de demostrar que es posible crecer, no solo profesional, sino como persona y políticamente en la universidad. Y esta universidad que es muy especial, ¿no? Porque siempre te hace, yo siempre digo, bueno, la UNFA es una pasión, pero la UACO la tengo en el corazón, digamos, porque Ujú. en realidad el espacio y la posibilidad que me dio de crecer, y hoy me encuentro acá, como secretaria académica eventualmente. Bien, ¿y cómo vas con esta actividad? O sea, el ser parte de la gestión dentro de la Secretaría Académica, un desafío importante que a lo normal que podía llegar a ser el desafío, por la magnitud del cargo y por la responsabilidad que eso conlleva, se le sumaron un montón de cosas más que hoy son muy distintas seguramente a lo que pensabas en el receso de verano, por ejemplo, cuando decías, bueno, en marzo me hago cargo de este nuevo rol, qué cosas puedo empezar a poner en práctica, a trabajar con un equipo de trabajo nuevo. ¿Cómo pensás eso? ¿Cómo lo ves hoy mirando para ese primer 3 de marzo? Sí, la verdad que, o sea, desde que comencé en Secretaría Académica me sentí bien por todo el equipo, ¿no?, que me acompaña, que en total somos 10, incluyendo a Jessica desde Las Heras, que está trabajando con nosotros, y bueno, uno se apoya obviamente en el equipo, ¿no? Ellos están eh, al pie del cañón, por así decirlo, todo el tiempo, o si necesito algo, o si consulto algo, ya sé que preguntarle y están. Ujú. Hemos mantenido reuniones casi semanales con ellos para saber cómo están y las tareas, estas tareas remotas que hay que redefinir, Sí, y siempre dispuesto. Yo creo que lo estoy pasando bien, por así decirlo, y estoy aprendiendo un montón de cosas, pero porque tengo un equipo que me apoya. Y también yo ahora, bueno, el hecho, si bien tenía dentro de mi plan de gestión el poder acercarme a los docentes, ya sea por escuela y demás, dado a este contexto, lo que estoy haciendo es, me parece más allá de responder un mail, que en este contexto parece un poco frío, trato de comunicarme telefónicamente y charlar un poco también como para acercarme a ellos, tanto estudiantes y docentes, en principio para saber cómo están y en función de eso, como que tal vez en el día a día, si esto hubiéramos seguido en lo normal, se pierde, ¿no? Porque ujú, uno está con mil cosas, eh,
y tal vez es una entrada y salida de gente, o ves los profes en el momento de los exámenes, y tal vez no los conoces a todos, y ahora es como uno va identificando particularidades, y bueno, se comunica telefónicamente para solucionar cuestiones, inquietudes o demandas que tengan. Bueno, para ir cerrando y para, por supuesto, agradecerte por esta primera participación, quiero contarte que tenemos un espacio abierto para consultas de parte de estudiantes, integrantes de la comunidad universitaria, miembros de la comunidad en general o vecinos de distintas partes de la región de influencia de nuestra unidad académica. Y una de las cuestiones que nos consultan son las vías de comunicación para poder resolver inquietudes dentro de lo que tiene que ver con la Secretaría Académica. En función de, por ejemplo, acá tenemos un caso de que dice que le rechazan algunos correos electrónicos que ingresan en solicitudes de, por ejemplo, tramitaciones de certificaciones y ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, contarnos un poco cómo van resolviendo esto también en el día a día, más allá de responder la consulta de este estudiante. Bien, con respecto al correo, sí es cierto que hemos tenido, es más, nosotros lo usamos para comunicarnos muchas veces y colocamos nuestro correo personal, el optativo, digamos, porque es cierto que nos rechaza el sistema, o sea, los institucionales, ¿no? Lo que terminan, que son @guaco.1.edu.ar. Entonces lo que estamos haciendo es vinculando nuestro correo institucional con el personal, que eso lo estamos haciendo en esta semana, para que, bueno, cualquier cuestión que llegue al institucional, de última llega al personal. Por eso se van a habilitar los correos @gmail de algunos agentes del área académica, que son los que resuelven consulta de alumnos, ¿sí? Y docentes, ¿no? En el caso de... Y también lo que estamos haciendo ahora, porque en realidad, bueno, empezamos la semana pasada, pero tal vez no todos están informados, es que los certificados de alumnos regulares, los certificados de materias aprobadas y demás, los solicitan, yo me encargo de emitirlos, firmarlos, y lo único que estamos haciendo es enviarlos digital, porque no hay otra forma, digamos. No hay la posibilidad ni tampoco de enviarlo a la localidad por el transporte, porque no está funcionando. Entonces lo que hacemos es eso, recibimos los pedidos, obviamente no es inmediato, porque también eso hay que como aprenderlo, ¿no? El hecho de que estamos todos conectados, que es cierto, y que recibimos correos a nuestro teléfono, porque también lo podemos ver desde ahí, no significa que la respuesta sea inmediata, ¿no? Tenemos también, bueno, hay muchos compañeros que tienen familia, tienen hijos, y están tratando de acomodar sus horarios en lo posible con todos los quehaceres de la casa que demanda estar a cargo de una familia, ¿no? Entonces, que tengan paciencia, recibimos muchos correos por día de consulta, aún seguimos organizando y corrigiendo algunas cuestiones de alumnos que están inscritos en una materia porque era presencial, pero ahora el profe activa un SATEP 2, ¿no? Por este tema de la pandemia, entonces hay que migrar esos estudiantes, y eso es una demora, porque si bien uno lo cambia en el momento en el CIU guaraní, pero al reflejarse en el UMPA bimodal, que es donde ellos quieren que se refleje, demora una semana, porque ese proceso de actualización entre sistemas no es inmediato. Otra de las consultas que nos están llegando dice, ¿qué va a pasar o cómo va a ser el funcionamiento de las mesas de exámenes? Y en esto me sumo también a la consulta, teniendo en cuenta que hubo un par de resoluciones que tienen que ver con esto y que son significativas porque modifican la normalidad, entre comillas, de lo que se venía haciendo en tiempos anteriores. Sí, es cierto, la resolución que activa, que es la 257, me parece, con respecto a la mesa de exámenes, en abril, que teníamos esa mesa prevista, ¿no? El llamado de abril, se suspende y se pasa a mayo. Comúnmente la mesa de mayo vos tenías que tener la condición del 50% aprobado, ¿no es cierto? Bueno, esa condición se desestima, no se tiene en cuenta, y se abre la mesa de mayo para todos y todas, digamos, sin condición. Pero, ¿qué sucede? Hasta el momento nosotros, si bien nos estamos preparando para dos cuestiones,
Si el 26 de abril el presidente dice que hay algunas actividades, o define cuáles de las actividades a nivel educativas se habilitan, tal vez puede ser mesa de examen, no creo que sean las clases, ¿no? Por el tema de la cantidad de estudiantes que se pueden juntar en un espacio cerrado como son las aulas. Pero suponete que el 26 de abril dicen de que ciertas actividades se pueden volver a activar y pueden ser las mesas de exámenes, bueno, estamos viendo qué mesa de examen se podría tomar, porque sabemos que hay mesas que superan el 20 estudiantes inscritos. Pero también nos estamos preparando, en caso de que diga que no se comienza ningún tipo de actividades a nivel educativo, entonces estamos pensando también en cuestiones de lo virtual, como sería evaluar una mesa de examen en lo virtual. Hoy nos encontramos trabajando esas dos alternativas, pero todo se va a definir después del 26 de abril. Bien. Y también, bueno, pensando en un plan en aquellos de estudiantes que estén a punto de graduarse, tal vez, ¿no? O estudiantes que están anotados en una materia condicional porque se habían comprometido a rendir en abril, y bueno, tal vez en mayo sería la mesa para ellos. O sea, estamos evaluando, pero es en realidad la dinámica de trabajo a nivel institucional que se trabajó siempre desde el primer día que pasó esto, fue ir tomando decisiones y en función de esas decisiones, planes de acción a medida que nos íbamos acercando a la fecha. Porque a veces recibo consulta, pero profe, y en septiembre a mí se me cae la regularidad, y no sabemos qué va a pasar ni cómo nos va a encontrar septiembre, o sea, también es un poco eso, ¿no? Que esto va cambiando, y cualquier decisión obviamente son flexibles, porque en función de las variables del contexto que nos vas presentando. Bueno, Karina, Así que bueno. queríamos agradecerte por ser parte de este primer in situ, de esta nueva posibilidad que tenemos de conversar con los integrantes de nuestra unidad académica, sobre conocer informaciones que tienen que ver, por supuesto, con la vida universitaria de nuestra sede en particular, pero también seguramente a lo largo de todo el ciclo iremos tocando temáticas que están vinculadas con otras áreas y otros aspectos de toda la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y en este caso nos parecía importante poder comenzar con vos en virtud de todas las informaciones que están como actualizándose minuto a minuto con el establecimiento de diferentes dinámicas que provoca toda esta lucha que se está haciendo a nivel nacional y mundial contra la pandemia del COVID-19. Así que bueno, muchas gracias por ser parte de este primer in situ, agradecemos la predisposición y bueno, estaremos también atentos para cuando surjan todas estas novedades que anticipaste, para ir difundiéndolas también por los canales de información del programa de comunicación institucional. Bueno, no, te agradezco a vos, Facu, por la invitación, y bueno, aprovecho la oportunidad de saludar a la comunidad docente, a los estudiantes, al equipo de gestión en general, y bueno, y que se queden tranquilos porque en realidad desde el 4 de febrero estamos trabajando comprometidos con la unidad académica como siempre, y hoy nos encuentran en este contexto donde, bueno, si no hay este trabajo así colectivo como hemos podido llevar desde el 20 de marzo, seguramente no íbamos a llegar a estos números que estamos hoy con los chicos, con sus clases, digamos, activos el 82%. Bien, Así que gracias por... la profesora Karina Nahuín, secretaria académica de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Muchísimas gracias por este contacto.